Perfecto, muy bien. Bien, nosotros como firma efectivamente estamos trabajando en el sector de transporte de carga desde hace aproximadamente hace unos 15 años, en donde hemos participado en diferentes mesas técnicas a través de los diferentes gremios más representativos del país, en donde hemos logrado aportar a través de las experiencias y las diferentes procesos en donde hemos acompañado a diferentes empresas de transporte de carga, generadores de carga, operadores logísticos, y con ocasión al ejercicio y la participación que tenemos en esas mesas de trabajo, efectivamente siempre buscamos identificar cuáles van a ser esas necesidades, cuáles van a ser efectivamente esos temas cruciales que son necesarios como organización nosotros tener presente dentro de nuestra planeación estratégica y dentro de toda nuestra nuestros procesos operativos, nuestros procesos administrativos para no solamente ir de la mano con la gerencia general para el crecimiento de nuestras organizaciones, sino de igual forma poder nosotros garantizar la estabilidad y la sostenibilidad de nuestra compañía. Si bien para todos es claro que los entes de control inicialmente tienen una facultad de vigilancia y efectivamente de supervisión, no es ajeno para aquellos que son empresarios de transporte de carga, llámese empresas de transporte, llámese generadores de carga, que tenemos unas entidades que esa supervisión está en una permanente y continua vigilancia, y con ocasión a esa vigilancia pues efectivamente están en una campaña de verificación de muchos requisitos, unos requisitos legales, otros requisitos operativos, y con ocasión a esa verificación de esos requisitos, pues necesariamente las empresas tenemos que enterarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que están verificando, qué es lo que están validando, qué es lo que están pidiendo todas nuestras instituciones para salir adelante, para prepararnos precisamente, para planificar nuestros procesos de auditoría interna, para preparar nuestros diferentes equipos, porque a veces pensamos solamente en el equipo comercial, pero realmente el equipo operativo forma parte crucial para mantener y sostener esa operación de nuestras organizaciones, ¿verdad? Ustedes saben que la Superintendencia de Transporte y todas las demás instituciones desde el año 2015 se han esforzado en hacer una comunicación masiva a través de sus diferentes canales, página web y redes sociales, comunicación masiva respecto a las investigaciones y lo que ellos están haciendo. De hecho, dentro de sus indicadores claramente está mostrar gestión, y mostrar gestión significa cuántos vigilados están en un proceso precisamente de investigación o en un proceso de promoción, de vigilancia, en un proceso de requerimiento para efectos de controlar el cumplimiento de las diferentes normas. Por eso nos consideramos importante para iniciar este año, que todos los que formamos parte de este sector entendamos lo que debemos planificar, entendamos qué es lo que se nos viene. Por eso quisimos que este webinar tuviera 4 componentes, para efectos de poder ustedes a nivel interno y aquellos que quieren tener el apoyo y la ayuda de M&M Integral, poder como equipo precisamente aunar esfuerzos para de generar estrategias para elaborar lo que no hemos hecho, producir lo que no hemos efectivamente producido, para poder nosotros controlar lo que no hemos controlado, poder identificar algunas fallas que nos pueden llevar a multas y sanciones hasta de 2.000 salarios mínimos, o inclusive la suspensión o el cierre temporal o definitivo de nuestra empresa. Yo creo que todos como integrantes del sector queremos precisamente evitar eso, y por eso digamos que quisimos resumir todo lo que trabajamos en el 2023 y lo que hemos venido trabajando en estas mesas técnicas en diferentes entidades del Estado, lo quisimos resumir en estos 4 puntos. Identificar cuáles son esos incumplimientos de los cuales hizo noticia y publicó hace algunos días la superintendencia, en donde confirman que sancionaron un poco más de 20 empresas y iniciaron 258 procesos de investigación.
Con ocasión a esos incumplimientos, entonces entender cuáles son esos requisitos legales transversales y que nosotros como empresarios debemos mantener durante toda la habilitación y la existencia de la organización. Entender esas recomendaciones operativas, recomendaciones que hemos venido identificando con el ejercicio y la interacción que hemos venido teniendo con todos nuestros clientes y conocer cuáles son esos requerimientos que a través de la plataforma del sistema de información de requerimientos SIR, efectivamente la superintendencia va a vigilar y va a pretender también a través de esta plataforma durante todo el 2024. Muy bien. Efectivamente, a través de nuestra página web, ustedes pueden también empezar a conocernos un poco más para poder profundizar algunos temas adicionales que en la medida que vayamos avanzando en este proceso de formación, ustedes consideren necesarios. Bien. Nosotros identificamos, ya como les venía diciendo, el canal de noticias, no solamente la Superintendencia de Transporte, sino de todas las instituciones, se vuelve una fuente de información, es una fuente inicial para que cualquier empresario del sector empiece a documentarse e empiece a identificar cuáles son realmente esos puntos concretos de supervisión y qué es lo que está originando precisamente esa vigilancia. Efectivamente, la superintendencia el 23 de enero nos dice, sancionó 16 empresas de transporte y abrió 258 investigaciones. Y en principio pareciera que solamente es por incumplimiento a las normas sobre SISETAC, sobre el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga, pero analizando los diferentes pliegos de cargos, en donde muchos de estos pliegos de cargos efectivamente están siendo entendidos por la firma de M&M Integral, nos estamos dando cuenta que no solamente es con ocasión a esa presunción, sino que adicional a esto, pues esto tiene unos elementos de fondo que sí es importante que ustedes conozcan y que pues de hecho ustedes identifiquen la fuente de donde efectivamente se pueden identificar los diferentes motivos de investigación. A través del canal de comunicaciones, la superintendencia nos dice presuntas inconsistencias en los pagos. En los pliegos de cargos, que son mucho más específicos, la superintendencia es contundente respecto al que paga por debajo de esa plataforma, ¿cierto? De lo establecido en este CISETAC, o el que no pagó. ¿Mm? No pagó, el pliego de cargos se desarrolla de igual forma en dos partes. Definitivamente no paga el valor al tercero. La persona ejecutó el servicio de transporte, el tercero presenta su solicitud de pago o efectivamente presenta los documentos del cumplido, ejecuta el servicio de transporte y no hay constancia, él no tiene constancia de que recibió el dinero y a la fecha no recibió el dinero. O se pagó tiempo después de lo definido por el decreto 2228 del 2013. De hecho, los fundamentos de estos pliegos de cargos están a partir de la ley 336, por supuesto, hoy todo que está compilado en el decreto 1079 del 2015, pero pues ustedes saben que específicamente en materia de CISETAC de igual forma refieren el decreto 2228, en donde en principio nos dice a las empresas de transporte que se debe pagar dentro de los 5 días hábiles siguientes de cumplido el viaje, ¿verdad? Entonces, estamos enfrentando y estamos efectivamente en este momento expuestos a aquellos empresarios que no estamos dentro de esos tiempos a que se declara que no se pagó dentro del tiempo o definitivamente el tercero presenta una queja y dentro de esa queja no hay evidencia de pago o sí se pagó pero por debajo de ese sistema. Por otro lado, dentro de los mismos pliegos de cargos y como lo sustenta muy bien en su canal de comunicaciones la superintendencia, dentro de estos procesos, dentro de estas investigaciones, efectivamente muchas se aperturaron por las peticiones o quejas que presentaron los diferentes actores del servicio. A veces pensamos que solamente se queja el conductor, solamente se queja el propietario de vehículo, no. Han habido empresas de transporte de queja
que se quejan, empresas de transporte de carga que se quejan, hay generadores de carga que efectivamente se quejan, hay proveedores de servicio que se quejan. En este momento puede haber un poco más de 3.000. De hecho, ellos estaban haciendo una ardua depuración porque para enero de hace un año, 2023, tenían un poco más de 6.000 peticiones. En este momento, pues ellos tendrán un poco más de 3.000 y todas estas quejas son de diferentes actores. Pero acá hay algo interesante. Cuando nos notifican a nosotros como empresa de transporte, los que han tenido la oportunidad de recibir estas notificaciones o estos pliegos de cargo, hay que hacer un análisis para poder nosotros verificar qué tenemos en nuestro proceso o qué puede estar fallando en nuestro proceso. Y una de las falencias principales es que no tenemos claro los tiempos de respuesta y no estamos teniendo claro que sí debemos contestar, que debemos contestar cualquier petición que nos presente cualquier usuario de transporte. Recuerden que la Superintendencia de Transporte desde el 2016 se reestructuró en diferentes delegadas y una de las delegadas nuevas es la delegada de protección al usuario. Y a través de esta delegada de protección al usuario, en donde la suscrita efectivamente también ha participado y ha trabajado en diferentes mesas de trabajo con la Superintendencia de Transporte, a través de esta delegada ellos también quieren entender efectivamente quién es el que está más vulnerable y por qué. Entonces, una de esas es el por qué, es porque no estamos atendiendo esas peticiones o quejas, no tenemos claro un procedimiento de PQR. A veces internamente dentro de las organizaciones, cuando estamos levantando un sistema de gestión o así no nos interese tener un proceso de certificación de un sistema de gestión, pero sí queremos ser organizados dentro de la estructura o la metodología de nuestros procedimientos, siempre pensamos en un procedimiento de atención de petición, quejas y reclamos, pero minimizamos el alcance de ese procedimiento y creemos que el procedimiento solamente debe ser para la atención de lo que necesiten nuestros clientes, ¿cierto? Cuando no es así. Necesariamente, y bajo el amparo de esta ley 1755, que es la que fundamenta las peticiones a entidades públicas y las peticiones a entidades privadas. Esto es una ley transversal, es una ley que debe existir en todas las matrices legales de todas las empresas, independientemente del sector, no solamente del sector transportador. Si yo formo parte del sector reval, del sector de vigilancia, del sector solidario, de cualquier sector, esta ley es transversal y todos debemos tener claro que uno, debemos recibir todo tipo de petición, por supuesto, documentarla, pero tener el procedimiento de la atención y contestar máximo dentro de los 15 días hábiles siguientes. ¿Qué pasa si un usuario, llámese conductor, propietario, cliente, otra empresa de transporte, un competidor, etcétera, se queja o presenta esa petición ante la Superintendencia de Transporte? Puede ser que a través de la delegada de usuarios efectivamente nos requieran y nos exijan la evidencia o el soporte de qué fue lo que usted gestionó una vez usted recibió esa petición o esa queja. ¿Cuál fue el procedimiento que usted activó? Cuénteme el informe del detalle de toda la gestión que usted hizo y efectivamente la conclusión que le notificó a ese usuario. Si nosotros no cumplimos con eso, ya estamos expuestos a que esa petición que ya conoce la superintendencia efectivamente se despliegue en una investigación, nos notifiquen el pliego de cargos y con ocasión a un pliego de cargos puede llegar la sanción administrativa. Entonces, sí es muy importante tener la claridad que el PQR es transversal, no es solamente para atender a clientes, sino también a cualquier usuario adicional, cualquier parte interesada o cualquier contraparte que usted tenga al interior de su organización. Y pues por supuesto con mayor razón cuando se dé con ocasión a la prestación de un servicio de transporte. También en los diferentes pliegos de cargo ha identificado la Superintendencia de Transporte que es reiterativo el incumplimiento en la transmisión de la información en la transmisión de la información. Entonces, cuando nosotros empezamos a recibir estos pliegos de cargo, a unos es porque no transmiten la información coherente, completa, exacta, ya sea a las diferentes plataformas de la superintendencia, que más adelante les vamos a ver, Vigía, CIR, CICIPETS, Petso, si de pronto nos piden esa información,
o la información que estamos transmitiendo al Registro Nacional de Despachos de Carga, el RNS. Entonces, claro, anteriormente dentro de la defensa, así como nosotros aprendemos, la superintendencia también aprende. Entonces, todos los que somos profesionales en derecho y en nuestra experiencia como firma, efectivamente, al momento de contestar les decíamos, sí, la superintendencia puede sacar cartillas, el Ministerio de Transporte puede sacar manuales, oficios, pero es que ustedes no nos explican, es que ustedes no nos capacitan. Es que esos manuales son muy densos. La plataforma del RNS es bastante densa, tiene muchos módulos, es importante entenderlo. Entonces, como ellos evidenciaron que eso era una falencia de la entidad, pues precisamente desde el 2021, 2022 más exactamente, la campaña principalmente del Ministerio de Transporte de la Superintendencia fue formar, fue capacitar. Y por eso, de hecho, tenemos los diferentes procesos de capacitación los últimos miércoles o jueves de cada mes que lideran estas instituciones para que no sea una sustentación o una causal de exoneración de que como no nos explicaron, entonces yo no sabía que cuando yo me habilité como empresa de transporte, yo tenía que cumplir con el vigía, yo tenía que cumplir con CCPEPS, yo tenía que cumplir con RNS, yo tenía que cumplir con toda la reporte de información que precisamente nos exige tener una habilitación de transporte de carga o inclusive, así yo no tenga una habilitación, el ser un actor que interviene en la prestación de un servicio, llámese operador logístico, llámese generador de carga o cualquier otro actor, pues sí me trae unas implicaciones y unas responsabilidades en materia de transporte. ¿Listo? Entonces, como les decía, ellos inclusive, el Ministerio de Transporte a través de su página web, ha grabado esos procesos de capacitación en donde pues ha sustentado muy bien el proceso de formación. Entonces, ya por último, se sustentan estas investigaciones en donde no solamente nos advierten todos estos puntos que han dado lugar a esas 258 investigaciones, sino que también nos dice y se requirió a los generadores de carga para que atiendan precisamente el régimen de relaciones económicas. Claro, cuando nosotros vemos esto al final, se requirió a los generadores de carga. Hay generadores que han sido sancionados, sí. Muchos pensarán, son muy pocos todavía, sí, también es cierto, pero digamos que esto ha contribuido a que en el sector empiece a tomarse un poco más conciencia de la responsabilidad compartida que tenemos nosotros, ¿verdad? En el sentido de que y es clarísimo, y pues de hecho nosotros que tenemos la oportunidad desde M&M Integral, no solamente asesorar empresas de transporte de carga, sino inclusive generadores de carga, siempre procuramos ese equilibrio porque es claro que las normas son para cumplir por todos los actores que participamos, ¿cierto? No solamente para una parte, sino todos, porque si en principio yo incumplo por culpa del otro, pues digamos que en la cadena de responsabilidad, pues cada uno va a tener ese esfuerzo, ¿cierto? Para poder soportar qué fue lo que yo cumplí, qué fue lo que hice, qué fue lo que no se hizo. Los generadores tienen investigaciones muy serias, aquellos que no atendieron los requerimientos o los que atendieron, pero quizás no le pusieron mucha atención. Claro que sí han tenido investigaciones muy serias. Nosotros asesoramos varios generadores en donde se están comprometiendo precisamente con evitar estas investigaciones porque todo esto tiene un impacto reputacional, ¿no? Y esto es importantísimo empezar a concientizarnos y a sensibilizarnos como actores dentro del servicio, que no puede volverse paisaje simplemente así, me abrieron una investigación. No, es que este canal de noticias, de comunicaciones de la superintendencia se volvió una fuente de consulta, hablándolo un poco desde el punto de vista de CIPLAF o inclusive en el sector real, SAGRILAF, el sector financiero, SARLAF, se volvió una de las fuentes de consulta para poder medir ese riesgo reputacional y el cumplimiento de la contraparte.
Entonces, por eso es tan necesario que cuando nosotros tengamos o una habilitación de transporte de carga o yo tenga la necesidad de contratar un servicio de transporte, tengamos claro que la responsabilidad en cumplir con las normas y de conocerlas y saber qué es lo que tengo que hacer son necesarias para precisamente nosotros poder proteger esa reputación como organización. Entonces, como el propósito de este webinar es compartirles esas buenas prácticas, es compartirles todo lo que nosotros hemos podido trabajar con nuestros clientes, trabajar en las diferentes mesas técnicas en la Superintendencia de Transporte, hemos trabajado en mesas técnicas inclusive al interior del Ministerio de Transporte, con la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, porque cuando estamos hablando de CICETAC, inclusive han habido requerimientos por competencia desleal. Entonces, eso ha hecho que nosotros con nuestros clientes interactuemos más cercanos a las autoridades y con ello, pues precisamente es necesario que entre todos empecemos a proteger nuestras compañías. Entonces, lo primero, una primera etapa que todos tenemos que evaluar dentro de nuestra planeación estratégica operativa 2024 es entender que todos debemos atender cualquier tipo de requerimiento. No, sí, por allá me llegó un correo @ Supertransporte, o por allá me llegó un correo @ Diana. Sí, sí, por ahí me llegó un correo Superintendencia de Sociedades o @SIC, pero no, es que ahorita estoy haciendo unas cuentas, ahorita estoy haciendo un informe, ahorita estoy haciendo unos cuadros, después lo reviso. Y resulta que de pronto el después se le venció el término. Porque si bien la mayoría de los requerimientos nos pueden dar términos prudenciales, y prudenciales estoy hablando de 5 días, de 10 días, de 15 días, o inclusive pueden ser un poco más lapsos, nos dan 30 días. Hay requerimientos que usted tiene que atender dentro de las 12 horas siguientes. Pero como usted no tiene dentro de su prelación precisamente revisar todo lo que le llegue de cualquier autoridad, usted lo dejó vencer. Y eso es lo que se conoce como extemporáneo. No, pero yo sí lo contesté, no lo contesté dentro de las 12 horas, pero pues yo lo contesté al día siguiente. Doctora, yo lo contesté, sí, usted lo contestó, pero efectivamente eso ya se declara como extemporáneo. Los tiempos que nos dan las comunicaciones, las autoridades a través de sus comunicaciones son tiempos para cumplir. Y eso usted lo tiene que hablar con la persona que le recepciona precisamente cualquier tipo de comunicación por cualquier medio. Si esa persona, llámese recepcionista, secretaria, asistente, auxiliar, operativo, el que usted tenga para que le ayude a supervisar el recibido de comunicaciones, no entiende la dimensión o el alcance, fácilmente podemos caer en no contestar un requerimiento que es muy grave. No contestar puede tener de 70, ahorita recuerden que preliminarmente nuestro decreto 1079, con el amparo de la ley 336, nosotros tenemos sanciones de 1 hasta 2.000 salarios mínimos. Sin embargo, a través o después de la pandemia hubo un decreto del gobierno nacional en donde todas las sanciones son VT. Pero para los que estamos familiarizados desde la ley 336, pueden haber sanciones de 70 salarios mínimos, un poco más de 80 millones de pesos, por no contestar. Y simplemente a usted le estaban diciendo que aportara a la Cámara de Comercio. Y no aportó a la Cámara de Comercio. Y por no aportarla, puede tener una investigación. Y lo pueden sancionar por 70, 80 millones de pesos. Sí puede pasar. ¿Por qué? Porque usted está incumpliendo un requerimiento de una autoridad. Entonces, hay que entender precisamente la necesidad de explicar ese alcance. O usted entrega parcial. No, es que me están pidiendo 5 manifiestos, pero encontré 4. Eso después entregamos el otro. O entregue 3. Nos están pidiendo manifiesto y hoja de tiempos. Entregue los manifiestos, que después miramos a ver la hoja de tiempos que entregamos. O sabe que entregue las facturas. Entonces, está entregando otro documento. Hay que concientizarnos de entender los requerimientos y de ser oportunos y entregar la información como debe ser. Claro, muchos empresarios acuden a sus departamentos jurídicos. Por eso M&M
se caracterizan y siempre tratamos de esforzarnos y cada día queremos mejorar para ser su aliado estratégico y no solamente ser el abogado que atiende requerimientos y que atiende investigaciones y que nos toca demandar y que nos toca estar constantemente en los juzgados, no. Sino, si hay algo que siempre queremos nosotros desde M&M Integral es que ustedes entiendan y con los equipos correspondientes podamos controlar y mitigar este riesgo, ¿verdad? Entonces, como les decía, hay que preparar a nuestro equipo de recepción o la persona encargada, o usted, si es el encargado, entienda que nos puede llegar por correo certificado, que nos puede llegar por correo electrónico. Doctora, es que por correo certificado me llegó el 10 de enero, pero el 10 de enero, pero el correo me llegó desde el 28 de diciembre. Entonces, como yo lo recibí el 10 de enero, el correo certificado, yo cuento los tiempos desde el correo certificado. No, porque es que la superintendencia puede utilizar los diferentes medios al tiempo o como sea, pero finalmente va a valer la primer notificación. Entonces, si a usted le llegó un correo electrónico, va a ser a partir de esa fecha que efectivamente usted va a tener que contabilizar los tiempos para poder aportar una respuesta. Si a usted le llegó en físico a través de un comunicado, y no le llegó el correo, será a través de ese físico. No, es que sí me llegaron los dos, pero primero me llegó el correo, entonces cuente los tiempos desde el momento en que le llegó el correo. Oh, sorpresa, no llegó el correo, no llegó en físico, pero me estoy enterando por el canal de noticias, porque yo sé que como empresa de transporte, una de mis fuentes de revisión es la superintendencia de transporte y resulta que a través del canal de noticias me estoy enterando que están publicando unas listas de unas empresas en donde nos están llegando unos requerimientos. Entonces, son diferentes canales que tenemos que supervisar, sí. Claro, cuando la empresa cuenta con un aliado estratégico desde el punto de vista jurídico como M&M Integral, nosotros nos encargamos de supervisar estos diferentes medios, estos diferentes canales. Claro, lo que le llega a usted directamente al correo electrónico no lo vamos a poder conocer, pero siempre aseguramos, y aquellos que nos conocen, en donde les hemos compartido diferentes circulares, unas de manera pública, otras son más directamente hacia nuestros clientes, ya que tienen el privilegio de conocer absolutamente toda la información. Intentamos todos los días, continuamente, estarles contando precisamente frente a los avisos que están dando las diferentes autoridades, los requerimientos que están dando las diferentes autoridades, y eso hace que efectivamente ustedes puedan estar al día y estar atentos frente a esta supervisión y ser oportunos en la respuesta, dado el caso que se requiera efectivamente dar. Y una segunda etapa, sencilla, analizar la información. Nos llega el requerimiento, empecemos a hacer el análisis de la información y precisamente la Superintendencia de Transporte, de una manera mucho más racional y en conjunto con el Ministerio de Transporte, empezó a evaluar la cadena o cada uno de los pasos de la operación. ¿Y cómo está evaluando efectivamente esos pasos de la operación? A través del RNS, a través de las diferentes plataformas que son la fuente de información de la superintendencia para entender la empresa qué está haciendo, cómo lo está haciendo y cómo está ejecutando ese servicio de transporte. Entonces, en principio, y esto va para todas las empresas de transporte de carga, recuerden que nosotros como empresas de transporte de carga tenemos la responsabilidad de velar porque nuestros documentos de transporte, que son la fe, la plena fe de que estamos desarrollando la actividad, que nuestros documentos de transporte se emitan en debida forma. ¿Y qué significa que esa emisión sea en debida forma que cumpla con los requisitos de ley? Entonces, claro, antes del 2013, cada uno tenía un formato en Word, otros tenían unos formáticos en Excel y manejábamos unos consecutivos. De vez en cuando consultábamos la página del Ministerio de Transporte si había algún modelo de manifiesto, si había algún modelo de remesa y consideramos que ese formato era suficiente. Pero desde el 2013,
con toda la estructura y toda la actualización que trae nuestro RNDC, Registro Nacional de Despachos de Carga, es claro que estos documentos tienen requisitos legales, tienen unas exigencias que si usted no la tiene dentro de esos documentos, sus documentos son inválidos. Y al ser inválidos, no solamente usted se está colocando en riesgo, puede colocar en riesgo a los actores que usted involucre en ese servicio, es decir, a sus clientes, a sus intermediarios, operadores logísticos, etcétera. Entonces, yo como empresa de transporte, ¿qué tengo que entender? Ok, y como ya me la están pidiendo, porque a través de esa plataforma, sí, recuerden que el año pasado, en marzo y en junio, hicimos también dos webinars mucho más al detalle respecto a qué nos está pidiendo el sistema de información de requerimientos, plataforma CIR-ST de la Superintendencia de Transporte, y qué está supervisando. Desde marzo nosotros ya les veníamos a ustedes advirtiendo el resultado de esos requerimientos, porque eso fue una primera fase, ¿cierto? En ese primer semestre fue una primera fase de solicitar la documentación, pero era lógico que el análisis de esa documentación iba a traer consigo requerimientos adicionales o notificación de pliego de cargos que estamos viviendo muchas empresas en este momento, ¿verdad? Entonces, los que tuvieron experiencia de entregar o buscar sus 5 manifiestos, 10 manifiestos, a otros les pidieron 100, a otros nos pidieron 1000, 3000 y hasta 6000 manifiestos. Los que tuvimos esa experiencia, espero, y de hecho nosotros estamos trabajando con nuestros clientes, de haber generado el plan de acción. Venga, ¿cómo están mis documentos? ¿Qué requisitos? Verifiquemos si realmente mi remesa cumple con los requisitos. Ah, sí, todas mis remesas tienen la identificación plena de mi compañía, tal cual como me la están pidiendo, mi denominación o razón social actual. ¿Qué está pasando? Hay empresas que nosotros, dentro de nuestra Cámara de Comercio, nos denominamos M&M Consultores Abogados SAS. Tenemos registrada nuestra marca M&M Integral, pero de pronto un día hubo una actualización del nombre y la modificamos. ¿Y qué pasó? Hicimos la actualización, pero en nuestros documentos de transporte no lo hicimos. Ojo con eso. Cambiamos la dirección, cambiamos los teléfonos y en nuestros documentos de transporte no están actualizados. Entonces, eso hace que efectivamente nosotros estemos revelando en un documento legal que se llama remesa terrestre información inconsistente, información que no es veraz. Y eso efectivamente, ¿qué hace? Que nos notifiquen pliegue de cargos. Claro, nosotros podemos tener nuestros consecutivos internos, pero ojo, señores, que con el tema de facturación electrónica que más adelante vamos a hablar, es necesario asegurar en nuestros procesos operativos que todas nuestras remesas salgan con la correspondiente número de autorización. Porque de no tenerlo no puedo facturar el servicio de transporte, así de sencillo. Por eso aquellas empresas de transporte que recién están habilitadas, que entran al mundo del sector de transporte, muchos todavía nos encontramos con la sorpresa de que cuando empezamos a hacer nuestras auditorías, porque no hay nada mejor que para conocerlos a ustedes que hacerles una auditoría en transporte. Y esa auditoría nosotros la sustentamos en los requisitos que hace, que verifica la superintendencia cuando los visita. Y lo primero que empezamos a verificar es esto. Venga, sus documentos de transporte cumplen con las exigencias legales, pero ninguno con autorización. Ah, no, si es que este todavía lo tenemos de formato Excel. Y eso es gravísimo. Y efectivamente cumplir con todos los requisitos adicionales, ¿cierto? Con la plena identificación de la carga, remitente, destinatario, con la información completa y exacta, tal cual como lo exige el Código de Comercio y el Decreto 1079 del 2014. En la profundización de estos requisitos, de hecho, nosotros hacemos diferentes mesas de trabajo con nuestros clientes. Y me ha tomado hasta 2 sesiones de 2 horas cada una con los equipos operativos y con la gerencia para explicarles el por qué es necesario en la casilla de descripción identificar el producto con el código 1234.
explicarles en cantidad cuáles son las unidades de medida, explicarles quién es contratante, quién es remitente y quién es destinatario. Si yo como auxiliar de despachos no lo tengo claro, yo siempre voy a colocar como remitente y contratante al mismo, al mismo, al mismo. Y resulta que no son los mismos. Y esos errores nos pueden llevar a investigaciones, y investigaciones muy serias de multas de más de 700 salarios mínimos. Mucho más pasa, con mayor razón pasa con el manifiesto electrónico de carga, en donde tuvimos una actualización el año pasado. Hubo una actualización en el 2022 y el año pasado tuvimos una actualización del formato y muchos no nos hemos dado por enterado. En donde cada una de las casillas tiene un sustento legal. Anteriormente hablábamos de la resolución 377 del 2013. Ahorita los que nos mantenemos actualizados sabemos que existe la resolución 45515 del 2022, que ha hecho actualizaciones en definiciones, ha hecho actualizaciones operativas a través de sus anexos en el correcto diligenciamiento del manifiesto electrónico de carga. Y adicional a esas resoluciones hay unos manuales que también tienen un proceso de actualización que sustentan y fundamentan jurídicamente cuando nos cuestionan el mal diligenciamiento del manifiesto. Entonces nos han llegado pliegos de cargos por mal diligenciamiento o porque su manifiesto electrónico de carga no cumple con los requisitos legales. Llega el empresario, obviamente enérgico, ¿cómo así que mi manifiesto, si mi manifiesto tiene el QR, si mi manifiesto tiene su número consecutivo, mi manifiesto tiene toda la información, ¿cómo así que no cumple con los requisitos legales? Pero si en la casilla de peso usted le pone 0, si en lugar de pago usted no deja claro, si la fecha de pago es inclusive, es el mismo día en que usted genera el manifiesto de carga. Si como titular de manifiesto usted se está colocando como empresa cuando el titular del manifiesto es hasta al que usted le paga. ¿Y usted a quién le paga? Al propietario de vehículo. Como empresa de transporte, efectivamente yo tengo es la relación o el contrato, mi contrato es con el propietario de vehículo. ¿Yo a quién identifico como tercero? Al propietario. Mi equipo de seguridad debe encargarse de tener la hoja de vida de mi propietario de vehículo, del poseedor o tenedor, si hay otro, y el conductor, por CIPLAP, ¿cierto? Que también es uno de los sistemas, el sistema de prevención y lavado de activos, que también me vigila la Superintendencia de Transporte. Entonces, que mi propietario, efectivamente, me haya autorizado a pagarle a otro, eso es otra cosa. Que tengo que tener toda una documentación base, porque eso no es tan fácil de que, es que Wendy Montenegro es la propietaria de la tractomula, pero Wendy le está diciendo a la empresa que me favor y le paga a Adriana Molina. Y yo digo, ok, yo le pago a Adriana Molina. No es así tan sencillo. Nosotros tenemos que sustentar el por qué no le estoy pagando al propietario de vehículos. Recuerden que este manifiesto que está elaborado a través de la plataforma del RNS, que por eso cuenta con una autorización, ya no solamente está intervenido y vigilado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, ahora está vigilado por la DIAN, está vigilado por la UGPP, puede intervenir el Ministerio de Trabajo y puede conocer cualquier otra institución, autoridades administrativas, pero también autoridades judiciales, para identificar el servicio que nosotros estamos prestando. Entonces, esto es un documento que ya todas las autoridades tienen acceso en cualquier momento. Luego, con mayor razón, mi equipo debe entender la importancia de qué debo diligenciar en cada casilla y si voy a modificar algo, cuál es mi soporte. En la capacitación, hay capacitaciones que de hecho lideramos en la firma tanto la doctora Adriana Molina como Wendy Montenegro, que somos las socias de la firma, cabeceras principales. Sin embargo, tenemos un equipo de 9 personas dentro de la firma de M&M Integral. Todos estamos plenamente capacitados para sentarnos y con sus equipos operativos nuevamente explicar el contenido de cada casilla y la sustentación y los soportes que en el evento de que nos pidan efectivamente esos soportes, tener los soportes idóneos.
Entender que ese titular de manifiesto debe tener una hoja de vida, que hoy, señores, así como lo hablamos en un webinar el año pasado, es tan importante tener la dirección y el teléfono del domicilio, tanto del titular como del poseedor y del conductor actualizada, como el correo electrónico. De nada sirve que usted tenga una hoja de vida, pero si estos tres actores principales, así sean el mismo, titular, propietario, poseedor y el conductor, nos hayan entregado toda su información personal, si no nos entregaron correo electrónico. ¿Por qué? Porque si se presenta un siniestro, si se presenta una avería, un faltante, si se presenta un hurto de mercancías, judicialmente el abogado necesita el correo electrónico para la notificación de la acción legal a que haya que hacer, a que haya lugar. Entonces, por ejemplo, son esos elementos en donde en este momento estamos trabajando con nuestros clientes, estamos programando diferentes mesas de trabajo en donde ya estamos con nuestros clientes, ok, vamos a reunirnos, ya sea una sesión de 2 horas o 2 sesiones de hora y media, inclusive hay empresas que por su volumen necesitamos 3 sesiones, en donde empezamos a explicar el detalle y qué documentación atrás debemos tener actualizada y debemos cumplir con ciertos requisitos legales para sustentar la elaboración de este manifiesto de carga. ¿Cierto? Entender las firmas, entender la importancia de que cada casilla es un requisito legal. Y si me están diciendo firma del titular o aceptación o firma del conductor o aceptación, ¿qué debe firmarse? Y lo que no se firma, ¿cuál es el documento que me va a servir de soporte del por qué no existe? No puedo tener esa firma, pero debe sustentarse. Porque en principio este formato se diligencia de manera completa y fidedigna. Una sola casilla puede presentar un riesgo, sí, una sola casilla. O que usted la diligencia en debida forma porque en el peso vacío puso cero o en el peso remolque puso cero, puede generar riesgo, sí, sobre todo en investigaciones por sobrepeso, ¿no? Entonces, la invitación, y por eso vuelvo e insisto, es entender todo el contexto. Este manifiesto de carga tiene alrededor de unas 9 normas legales sobre las cuales hay que estudiarlas y trabajarlas y por supuesto, todos aquellos que quieran recibir ese proceso de capacitación ya detallado, única y exclusivamente en manifiesto electrónico de carga, ustedes nos lo hacen saber a través de nuestros correos electrónicos o a través de nuestra página web www.mimintegral.com, contáctenos y con mucho gusto podemos formar parte de su estrategia de formación y de capacitación que es tan crucial para asegurar que precisamente esto que es un requisito legal se pueda seguir trabajando sin riesgo de un posible requerimiento por incumplimiento. Dentro del escenario, perdón, dentro del análisis que está haciendo precisamente esta fuente, esta foto precisamente es de la Superintendencia de Transporte, en donde ellos nos muestran precisamente qué están supervisando y cómo lo están haciendo. ¿Y qué están comparando la documentación física que nos pidieron versus lo que reportamos en el RNS. Claro, entonces ahí están verificando que estemos, cómo nosotros estamos reportando esa información, los tiempos en los que estamos reportando, todo el tema de si si se están presentando duplicado de información, si se están presentando registros que son consistentes o no. Ojo con el universo de documentos que nos quedan sin cumplir, hay que auditar el RNS. Es que si con el manifiesto de carga duramos 1 o 2 sesiones con nuestros clientes capacitándolos, explicándoles y hay que tener este documento, ojo con esta carta autenticada, ojo con este poder, mire esta carta de sesiones, ojo con esto. Con el RNS, en donde nosotros los empresarios tenemos claro, independientemente de que ustedes utilicen unos software internos, el RNS hay que responderle a 7 módulos y cada módulo tiene unos subformularios que deben ser también diligenciados en correcta forma. Y por eso necesariamente las empresas de transporte deben de tener a alguien o un equipo que audite efectivamente lo que aparece en el RNS. Es que nos hemos sorprendido con que, claro,
tanto grandes como medianas, inclusive pequeñas empresas, queremos evolucionar, pues obviamente estamos en la necesidad de tener estructuras y plataformas tecnológicas que nos minimicen los tiempos y efectivamente maximicen la producción. Pero en el afán de, de facilitarnos a través de estos procesos, a través de estas plataformas tecnológicas, olvidamos que lo que las autoridades están revisando son sus plataformas. Claro, en mi plataforma interna estoy muy bien en RNS. Todos mis manifiestos se cumplen en tiempo. Lo que yo anulo por la necesidad de la operación están anulados en mi plataforma interna, pero cuando usted va y mira en el RNS no están anulados. Cuando usted va y mira en el RNS de los 100 manifiestos que supuestamente usted creyó que estaban cumplidos, solamente estaban cumplidos 30. Cuando usted va y mira el RNS aparecen más manifiestos generados de los que usted internamente tenía control. Y oh sorpresa, empezamos a evidenciar situaciones mucho más delicadas en donde una persona con un usuario y una contraseña está accediendo a su plataforma, está generando manifiestos de carga y no sabemos qué se está transportando, que es más peligroso, que ahí es donde hemos tenido clientes involucrados en actividades de contrabando, en donde hemos encontrado, en donde tenemos clientes en donde nos están cuestionando participación en facilitar el transporte de mercancías prohibidas. Entonces, en esta plataforma del RNS también tenemos un equipo especializado, también formamos parte de esas mesas técnicas con el Ministerio de Transporte para poderlos capacitar y que ustedes conozcan el interior de ese RNS, poder entender cuál es la lectura que está haciendo el Ministerio de Transporte de ese RNS y con eso poder nosotros activar ese plan de acción para que nuestra plataforma interna, por un lado, trabaja, pero por otro lado, nosotros estamos auditando. No estamos a ciegas, solamente lo que nos diga el proveedor, vamos bien, o lo que visualicemos en nuestra plataforma. No, hay que entrar al RNS, hay que conocerlo. Ojos, que si tengo asistentes que son representantes legales, ojalá los representantes legales tienen una responsabilidad inmensa con ese usuario máster que nos dio el RNS, pero también los usuarios delegados. Y todos aquellos que a través de la plataforma interna generen documentos tienen responsabilidades, y no solamente responsabilidades laborales o disciplinarias, inclusive son de tipo legal. Porque si hay una información que es falsa, que usted está introduciendo en el RNS, porque usted está introduciendo información de un conductor que usted no verificó, pero necesitaba despachar y sáquelo ya, y resulta que después del análisis de CIPLAB se dan cuenta que esa cédula tiene un acta de defunción. Lo primero que las autoridades van a cuestionar: ¿quién ingresó la información? ¿Quién permitió y facilitó la prestación de servicio bajo ese documento? Entonces, ojo, porque es que a veces pensamos que eso solamente es responsabilidad del representante legal o gerente y resulta que es la responsabilidad de todos, ¿verdad? Y hay algo interesante, muy interesante, que muchos de ustedes saben, pero es importante recordarlo porque precisamente estamos en una jornada como de preparación, lo que yo digo, planación estratégica operativa para el 2024, el tema de los pesos. Y recordemos ese sistema, ese programa especial de control de sobrepeso, ese PEXO que efectivamente está liderando la Superintendencia de Transporte, a través del cual se está dando cuenta realmente de si nosotros estamos facilitando o permitiendo sobrepeso. Muchos empresarios me decían: no, ahorita estamos más tranquilos, ya no hay tantos UIT, informes únicos de infracción de transporte por sobrepeso. O ya el conductor me dice que no, que ya no le colocaron comparendo, pero resulta que a través de esta plataforma, todas las básculas oficiales, todas las básculas camioneras oficiales están transmitiendo en línea. Y la Superintendencia de Transporte tiene en primera mano, en primera instancia, la información de sus pesos. Ojo, ojo, porque efectivamente a través del análisis de ese texto también nos pueden llegar requerimientos de investigación. Y por supuesto, acompañado del manifiesto, la hoja de tiempos. En esta hoja de tiempos, en donde también hemos tenido anteriores webinars, en donde le hemos explicado casilla por casilla cuál es el análisis de horas pactadas, de la llegada al lugar de cargue, que es diferente a la salida del lugar de cargue, y qué es lo que se está revisando inclusive en términos de horas y minutos.
¿Cuáles son los documentos soportes para poder efectivamente nosotros controvertir o no, defendernos ante un requerimiento a la Superintendencia de Transporte por una investigación por stand-by, por una investigación en incumplimiento de tiempos logísticos, por una investigación por CICETAC, porque es que el CICETAC, una hora Barranquilla a Bogotá vale 5 millones de pesos, pero ya 2 horas vale 5 millones 200, más la utilidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario, y de hecho uno de los soportes de esta hoja de tiempo, señores, son sus acuerdos de servicio, en donde usted debe dejar claro el valor que usted está concertando con su cliente. Ese valor es sobre cuántos tiempos. Es que ya no solamente es frente a temas de cargues, de descarga, en servicios anexos como escoltas, montacargas, etcétera, etcétera. Todas las operaciones que usted le genera valor a ese generador de carga, sino que inclusive los tiempos se volvieron un tema crucial dentro de sus acuerdos y sus ofertas comerciales. Entonces, efectivamente, como les digo, en nuestros procesos de acompañamiento y capacitación, nos dedicamos a fortalecer y a explicarles ya mucho más en detalle. Precisamente por el tiempo no puedo entrar tanto en detalle, pero pues todo lo que es manifiesto, hoja de tiempos y remesa, en una o dos sesiones, muchas empresas han tenido la oportunidad de, y nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerlos y poderles fortalecer este proceso de formación. Entonces, recordemos que cada mes nosotros tenemos como empresas de transporte de carga, inclusive los generadores de carga también ya de manera muy juiciosa lo están haciendo. Estamos consultando mes a mes la plataforma del CICETAC, ¿verdad? Del Sistema de Información de Costos Eficientes a través del Portal Logístico de Colombia. Miren que hubo una última actualización, precisamente el 30 de enero del 2024. Hubo una actualización el 17 de enero y el 30 de enero hubo otra actualización. Claro, en principio el Observatorio Nacional de Transporte de Carga nos había dado una instrucción en donde mensualmente teníamos que revisarlo, pero pues enero fue atípico. Sin embargo, mi recomendación va a ser estar revisando cada 15 días esta plataforma. Esa es una de las recomendaciones cruciales, que no sé si lo va a revisar su operativo, no sé, empiece usted a organizar su casa y revise quién va a revisar el RNS, quién va a revisar el manifiesto de carga si cumple con los requisitos, quién va a revisar la generación de la remesa contra las ofertas que estamos presentando a los clientes, quién va a revisar efectivamente todas las ofertas, las rutas, ¿cierto?, que tenemos nosotros frente versus los clientes con el CICETAC, ¿verdad? Importantísimo, claro. Muchos de los empresarios, muchas consultas nos hacen si se incluye o no la utilidad o intermediación de la empresa. Yo siempre he cuestionado esta palabra, que realmente nosotros no somos intermediarios, ¿no? Sin embargo, pues digamos que bajo el contexto de la definición que saca el ministerio, la utilidad de la empresa no está incluida precisamente porque son unos costos, ¿cierto? Y de manera incansable y en múltiples capacitaciones el Ministerio de Transporte ha dejado claros los costos. De hecho, nosotros tenemos preparado, yo creería que para el mes de febrero o marzo los vamos a invitar de manera muy oportuna a hacerles una capacitación de CICETAC, ya porque muchos clientes nos lo han solicitado, inclusive muchos terceros que no, muchas empresas que no son clientes nos han enviado dentro de sus preguntas, dentro de sus inquietudes, nos han solicitado que les expliquemos un poco más en detalle todo lo que corresponde a ese CICETAC, ¿verdad? Y pues en eso queremos trabajar con ustedes, para poder que ustedes fortalezcan sus ofertas, que ustedes fortalezcan sus contratos. Aquellos que manejan la estructura de un sistema de gestión fortalezcan sus acuerdos de servicio. Y fortalecerlos no es solamente en ofrecer servicio, sino inclusive en tener esos requisitos legales mínimos para que ustedes de la misma oferta proteja y blinde a la empresa. Y en eso trabajamos incesantemente. Claro, la factura de transporte, que se volvió uno de los temas cruciales, en donde ya muchos escuchamos la semana pasada, que efectivamente es uno de los requisitos esenciales, que hubo una transición en donde pues las empresas primero, mientras entender cómo vamos a hacer la estructura del reporte del XML, de la aceptación en el RNS, pero estamos olvidando que si bien es muy importante
entender con nuestros proveedores tecnológicos o entender de manera manual, porque pues yo no tengo proveedores tecnológicos, soy una empresa pequeña, ¿cómo voy a hacer? Yo genero menos de 50 manifiestos en el mes. Claro, tienen que preparar a la persona, debe haber una persona responsable, un usuario, así se denomina en el RNS, al que le vamos a dar un permiso, le vamos a dar un usuario y una contraseña para que entre en el RNS y reporte esos XML. Luego esa persona hay que formarla, hay que prepararse, ¿verdad? Hay que documentarse, no solamente desde el punto de vista de transporte, sino inclusive los diferentes anexos técnicos que la DIAN ha generado específico para la factura de transporte. Pero eso es importante, ¿cierto? Pero no es menos importante que su factura cumpla con requisitos legales. Es muy triste cuando ustedes hacen un esfuerzo, tanto operativo como administrativo, para sacar adelante, comercial, para sacar adelante y hacer una producción ejemplar y un crecimiento, ¿verdad? Ejemplar en la empresa de transporte. Y es muy triste cuando el generador de carga o el que les contrata el servicio no le paga y usted me presenta la factura y la factura no cumple con los requisitos legales para hacer un título valor. Es frustrante para ustedes como empresario y para nosotros también, porque una factura que cumple los requisitos legales, claro, nosotros podemos presentar un proceso ejecutivo y rápidamente en 2, 3 meses conseguimos el pago. Pero una factura que no cumpla los requisitos legales como título valor, a mí me toca decirle, señor empresario, le notifico que hay que armarnos de paciencia. Hay que desarrollar ese hábito, explore esa virtud de paciencia. Y efectivamente esto va a ser un pago o un servicio que nos pueden pagar de 4 a 10 años, dependiendo de cómo nos vaya el proceso. Entonces sí es esencial entender cuáles son esos requisitos legales, primero para que mi factura cumpla con los requisitos de título valor, y segundo, pues precisamente para cumplir con todos los requisitos que me está exigiendo en materia de transporte el RNS y la DIAN, que efectivamente tenga un número de radicado de aceptación de la remesa, que haya un número de remesa, un consecutivo interno, que se identifique claramente la cantidad transportada en datos numéricos sin decimales, que la unidad de medida que usted identifique en esa factura corresponda efectivamente a lo que está autorizado, que es kilogramos y galones, ¿verdad? Que se identifique claramente el valor del flete, el tipo de servicio de transporte o los servicios adicionales que usted prestó. Ojo, señores, con la orden de compra. Y que se identifique la orden de compra o la orden de servicio que el generador de carga le entrega a usted para generar su remesa. Señores, esta resolución 12 es del 9 de febrero del 2021. Del 9 de febrero del 2021. Y desde esa fecha debimos haber aunado nuestros esfuerzos para hacerle entender a los generadores de carga la necesidad de ese nuevo documento. Ese documento no lo puedo hacer yo como empresa de transporte. Es clara la resolución. Dice o remisión consecutivo del generador de carga. Luego yo no la puedo inventar como empresa de transporte. Y si no la tengo, no tengo una fuente idónea para garantizar que la información que estoy efectivamente diligenciando en la remesa corresponde al ordenado por el generador de carga. Esto tiene una serie de implicaciones. En este momento tenemos varias investigaciones dentro de la firma, atendiéndole a varios clientes, precisamente porque estamos incumpliendo de estos requisitos legales. Entonces, teniendo claro eso, teniendo claras las fuentes, que no solamente es la resolución 45.515, sino esta resolución, ojo con la actualización que tuvo esta resolución, el complemento de esa resolución 2 del 9 de febrero del 2021, sale esta resolución 165 del 1 de noviembre del 2023, en donde nos habla del desarrollo, ¿cierto?, de la facturación, proveedores tecnológicos, y hay un anexo técnico adicional, versión 1.9, el cual es necesario poder conocer
Espero que ya lo estén trabajando con sus áreas de facturación. Nosotros con nuestros clientes vamos a iniciar este proceso de verificación con nuestras áreas de facturación o financiera, los que lideren todo este proceso de facturación de transporte, para cumplir con este anexo técnico versión 1.9, cumplir con el anexo técnico versión 1.8 y cumplir con la resolución 45.515, ¿cierto? Y adicional a eso, tener claro cuáles son los documentos comerciales obligatorios, legales, mínimos, para que usted tenga la conservación de sus documentos mínimo por 5 años. Ojo, señores, porque es que la operación es trascendental. Claro, despachar un carro tiene que ser primario, tiene que ser eh, prioridad dentro de el desarrollo del día a día de la empresa, pero garantizar que esa operación esté acompañada de todo este velo legal es mucho más importante, ¿verdad? Porque de nada sirve seguir y seguir despachando si no cumplimos con todos estos requisitos. Entonces, ya estos requisitos legales, para finalizar, que efectivamente van a ser supervisados adicional a lo que hemos venido revisando anteriormente, pues claro, y lógicamente tengo que entender cuáles son esos requisitos de supervisión. ¿Qué me está supervisando? Claro, la Superintendencia de Transporte tiene un amplio espectro, un amplio alcance en su inspección, vigilancia y control, pero específicamente qué debo mantener en el día a día, en mi programación anual, por eso hablo de la planeación estratégica operativa. Nuestra alta dirección se encarga de la planeación estratégica como organización, de tener efectivamente esos propósitos, esos objetivos, esas metas de crecimiento. Pero desde el punto de vista operativo también tenemos que garantizar estos requisitos que en cualquier momento nos pueden supervisar. Que si yo ya soy una empresa de transporte legalmente habilitada, debo tener claro cuáles fueron esos 9 requisitos a través de los cuales me habilitaron y si hoy los tengo actualizados y hoy qué soporte tengo para demostrar esa actualización y qué soporte tengo para demostrar el sostenimiento y mantenimiento de esos requisitos. Por supuesto, la plataforma del RNS que va a soportar la elaboración de todos mis documentos de transporte y con mayor razón ahora que ya todas mis operaciones sí o sí van a ir a través de esa plataforma. Operaciones intermunicipales y las operaciones municipales, que recuerden que a través de esa resolución 45.515 son las operaciones urbanas, que necesariamente van a tener su remesa y su registro de viaje municipal y el correspondiente cumplido. Por eso les digo que la capacitación en materia de RNS inclusive nos ha llevado hasta 3, 4 sesiones con nuestros clientes capacitando a sus equipos para que entiendan cada uno de los documentos, cómo elaborarlos, cómo auditar que estén en debida forma y cumplir con los requisitos. Por supuesto, el CICETAC, todo lo que tenga que ver a la programación Insight, todo lo que tenga que ver con la facturación electrónica, si usted transporta mercancías peligrosas, obviamente todo lo que sea concerniente al plan estratégico de seguridad vial con ocasión a la resolución 4595. Entonces, que yo esté cumpliendo con los reportes mensuales que estoy haciendo, los indicadores que efectivamente me los esté monitoreando, tanto el líder del PEPS como el Comité de Seguridad Vial. Ese comité ahora con mayor razón, de verdad, ahora sí se tiene que estar reuniendo y sí se tiene que estar pronunciando específicamente en unos indicadores, pero de manera transversal en los programas y todas las actividades que está conllevando la ejecución de este PEPS. La plataforma vigía el reporte de la información financiera, los pagos y requerimientos especiales, la implementación del CIPLAF, Sistema Integral en la Prevención del Lavado de Activos, el cual, si bien tenemos una resolución base, la 74856 del 2016, si bien tenemos esa resolución base, también es muy importante tener adicional los referentes nacionales e internacionales que tienen o que se expiden con ocasión a la actividad, que interviene en la actividad de transporte, ¿verdad? Entonces, van a haber muchas circulares externas de la Superintendencia de Sociedades en donde tenemos que supervisar, porque nos están explicando y dando un alcance adicional de los beneficiarios finales, nos están diciendo qué debemos, cuáles son los procedimientos que debemos ajustar para el conocimiento y debida diligencia de los PEPs, de las personas expuestas políticamente, cuáles son esos requisitos mínimos que como país
y cuando dice país son todos los sectores, debemos garantizar en materia de conocimiento del cliente. Entonces no es solamente quedarnos en una resolución, sino también complementar efectivamente con esas circulares y oficios adicionales. Y todo lo que tenga que ver, aquellas empresas que adicionalmente tienen responsabilidad con la superintendencia de sociedades por sus ingresos o sus otras actividades en materia de, como sociedad comercial, que tenga la competencia de la superintendencia de sociedades de vigilar a través de sus prácticas empresariales, SAGRILAF, PTE, la superintendencia de industria y comercio también continuamente está revisando lo que corresponde al programa integral de datos personales, que recuerdan ya no es un sistema, es un programa, ya nos está haciendo requerimientos de ciertos procedimientos y ciertas políticas obligatorias mínimas que debemos tener en ese programa. A los que nos han llegado esos requerimientos hemos tenido la oportunidad de participar en estas mesas técnicas con la SIC, con la delegada de protección de datos personales, y pues hemos profundizado mucho y estamos en el proceso de implementación, que también a través de la firma M&M Integral podemos soportar y auditar para primero saber usted qué tiene y frente a lo que no tenga, poderlo trabajar. Lo que se nos viene ahorita para el 30 de marzo con el Registro Nacional de Bases de Datos, RNBD, todo lo que sea competencia con educación asistida, Estatuto de Consumidor, hay un capítulo específico que la delegada de protección de usuarios de la Superintendencia de Transporte está revisando, la DIAN con ocasión de todo el tema de facturación, la UIAF pues con ocasión al CIPLAF y todo lo de transacciones múltiples de carga, Ministerio de Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo, contratos, la UGPP, todo lo de seguridad social, MINTIC, todo el uso de plataformas tecnológicas, MINAMbiente, la responsabilidad que se nos vino con todo el tema del marco legal en materia de ambiente y mucho más. Ahorita las responsabilidades, ojo, hay que estar supervisando las circulares de las autoridades locales en donde ya a las empresas nos están colocando obligaciones. De hecho, nosotros hace poco publicamos una circular en donde les estamos haciendo unas recomendaciones, colocación a diferentes normas que ya están sacando las autoridades locales a través de sus alcaldías respecto a las condiciones mínimas, programas y actividades que debemos desarrollar desde el punto de vista ambiente. Frente al tema del CIR, pues obviamente, ¿cuál es la recomendación que más nosotros hacemos? Que ustedes estén supervisando esta plataforma. Entonces, así como tengo un representante para que me revise, un auditor que me revise RNS, un auditor que me revise ofertas, otro que me revise factura, pues voy a tener precisamente a alguien que me esté revisando y supervisando este sistema de información de requerimientos, en donde puedo atender de manera oportuna cualquier requerimiento que me aparezca en esa plataforma. Que la información que yo vaya a aportar a través de este requerimiento cualquiera garantizar que sea veraz, completa, exacta, actualizada y que sea comprobable, es decir, ustedes tener sus correspondientes soportes, el cual lo pueden consultar a través de la plataforma del Vigía, ¿cierto? No quiero finalizar sin antes ser muy reiterativa en la necesidad de formarnos, sea una empresa de transporte, sea una empresa generadora de carga, un operador logístico que contrata generador, que contrata empresa de transporte, inclusive hay muchos propietarios de vehículos que se han acercado a la firma porque les interesa conocer el universo de transporte. El universo de transporte puede tener un poco más es cierto, un poco más de 300 normas, porque a veces pareciera que solamente existiera el decreto 1079 del 2015, pero pues ya los que manejamos estos temas hace muchos años sabemos que hay un universo de normas que si las desconozco tengo un riesgo, pero si se conocen y no las aplico en correcta forma, van a ser nefastas, ¿verdad? Entonces, sí es necesario profundizar precisamente en el contenido completo y los anexos de la resolución 45515 que precisamente hizo la actualización del RNS, la resolución 4595, todo lo que corresponde a la implementación de los planes estratégicos de seguridad vial, que esto va a ser el foco de los requerimientos de la superintendencia en 2024. No lo duden, tanto la 45515 como la 4595. Van a ser las normas foco de supervisión y lo que va a dar lugar a requerimientos por parte de la superintendencia. Y no quisimos olvidar y recordarles lo que ya les comunicamos a ustedes a través de circulares, la actualización que ya se hizo frente a los vehículos que presentan omisión.
en donde en un principio habían un poco más de 27.000 vehículos, hoy hay un poco más de 8.000, pero ya el Ministerio de Transporte, tras de varias advertencias durante el 2023, toma la decisión de ya no solamente dejar la placa activa en el RUN, sino que de hecho su decisión es sacarla de la base de datos del RNC, lo que va a significar que ya definitivamente no se puede generar un manifiesto de carga ni una remesa con una placa que presente omisión. Dependiendo del modelo del año, pues va a haber unas fechas en donde van a empezar a sacar y a depurarlas del RNS. Luego, cualquier propietario, ya sea persona natural o empresa que tenga un vehículo que presente omisión, tenemos máximo hasta el 27 de agosto para hacer la normalización de ese carro. Si definitivamente no hace la normalización de esa matrícula, ya queda por fuera de esa base de datos, luego su vehículo no podrá bajo ningún contexto prestar un servicio de transporte de carga. Todo lo que hemos resumido rápidamente, yo sé que me estoy pasando un poquito de tiempo, ya mi equipo de producción, todo mi equipo directivo me está diciendo efectivamente ya hay una información, si hay algo que nos destacamos en M&M Integral es que queremos que todos sepan, queremos que todos conozcan, queremos claro, es muy importante que sepan lo que nosotros hacemos, pero también nos interesa mucho que ustedes como empresarios puedan entender el contexto, ¿cierto? El contexto, la dimensión efectivamente en la que estamos cuando se presta un servicio de transporte, la dimensión en la que está una empresa que se habilita como transportadora de carga y pues un generador de carga. De igual forma también entender qué debo revisar y qué debo supervisar, qué debo conocer de esa empresa de transporte de carga que yo contrato, ¿cierto? Para evitar precisamente todo lo que corresponde a ese régimen sancionatorio, que nos pueda llevar a multas hasta de 2.000 salarios, suspensión o cancelación de la habilitación, que es lo que menos se quiere, ¿cierto? Y que efectivamente nosotros evitemos cualquier otro impacto, una consecuencia, no solamente de las multas, vuelvo, insisto, estos riesgos que son legales, que son importantes, pero inclusive esos riesgos reputacionales, las medidas de extinción de dominio que en el sector se están presentando y pues inclusive las investigaciones de tipo penal que nos está llevando el desconocimiento de todo ese contexto legal y no tener la conciencia de esta preparación que exige el sector, ¿cierto? De esa preparación continua y actualización continua que exige el sector. Por eso nosotros, ante todo este universo, todo este contexto legal, siempre les proponemos a ustedes, dentro de su debida diligencia, contar con M&M Integral, quienes les vamos a apoyar en conocer toda la estructura legal, en verificar el cumplimiento de esa estructura legal, no solamente desde el punto de vista transporte, sino desde el punto de vista de compliance, todo lo que tiene que ver con CIPLAF, PTE, el PIC, el Programa Integral de Gestión de Datos Personales, todo lo que tenga que ver con los requisitos ambientales, requisitos laborales, para que usted y con sus equipos pueda tener la tranquilidad que nosotros como aliados estratégicos podamos contribuir en este proceso de formación y ayudar al cumplimiento precisamente de todas estas normas. Como equipo es la única forma para poder evitar esas sanciones y por eso todos aquellos que quieran tener un contacto con nosotros, de hecho, vuelvo e insisto, para nosotros es esencial que nos preparemos en auditorías legales. Las auditorías de los sistemas de gestión son importantes, nos ayudan precisamente a tener un orden, ¿verdad? Y un control de nuestros procesos, pero las auditorías legales evitan que cierren su empresa, evitan que paguen multas de 2.000 salarios mínimos, evitan que usted esté en riesgo de una investigación de tipo penal. Y no estoy hablando del representante legal, estoy hablando de cualquiera de nosotros, así yo tenga el cargo de auxiliar de despacho, me involucren en una investigación simplemente porque pensé que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien y resulta que era insuficiente o no demuestra la correcta debida diligencia. Y en eso el equipo de M&M Integral está totalmente capacitado, estamos certificados como Compliance Officer, en donde tenemos la estructura completa
la formación certificada en todos sus procesos de implementación para prevenir cualquier riesgo en materia de infracciones en transporte, riesgos en materia de prevención de lavado de activos, en materia de riesgos de corrupción y soborno, en donde tenemos un equipo dentro de la firma especializado en materia comercial, tenemos todos una formación clara en materia de transporte, tanto la doctora Adriana Molina como la suscrita Wendy Montenegro, llevamos más de 15 años en el sector y tenemos empresas en todo el país. Y eso nos permite facilitarles a ustedes unas buenas prácticas empresariales, proponer todos estos procesos de formación que van a contribuir a fortalecer sus procesos. En materia laboral, en materia de comercio exterior, asesoramos muchos importadores, exportadores, agencias de aduana, depósitos aduaneros, unas francas, diferentes actores que forman parte y por eso tenemos un equipo en el área de comercio exterior que va a fortalecer este proceso y pues por supuesto todo lo que tiene que ver con CIPLAF y SARLAF. Todo esto a través de nuestra página, a través de nuestro formulario de contáctenos, a través de nuestros correos electrónicos. Efectivamente, ustedes pueden tener una asesoría mucho más completa, personalizada. Nos gusta trabajar en sus empresas, nos gusta ir a sus empresas y poder contribuir con todos estos procesos de formación. Hubo algunas preguntas, inquietudes, en donde pues digamos que quiero resolver muy rápidamente, no quiero irme sin antes en estas tres que se resumió, poder atender esas preguntas. Una de ellas fue, muchos de los generadores siguen haciendo caso omiso de los pagos que se indican en el RNS, debe ser más en los pagos que se indican en el CICETAC, ¿verdad? Entonces muchos generadores hacen caso omiso a esos costos eficientes del CICETAC. ¿Qué podemos hacer como empresas de transporte? Miren, yo asesoro generadores de carga y asesoro empresas de transporte. Cuando asesoro a las empresas de transporte, yo les digo, usted soporte su debida diligencia, usted haga su ejercicio, consulte el CICETAC, tenga los soportes de sus consultas CICETAC, ya sea que usted lo consulte mensual o lo consulte quincenal. Revise las ofertas que tenga esos requisitos legales de cumplimiento CICETAC, que desde la oferta, desde la primera comunicación que usted tenga con el generador de carga, usted visualiza que está evidenciando el cumplimiento de la norma. Procure dentro de esa debida diligencia tener varios soportes, documentos, no solamente la oferta, cartas, comerciales, comunicados con los generadores de carga. Que lo importante en una investigación es usted demostrar, cada actor va a demostrar su debida diligencia. Que aquel que no hizo debida diligencia es el que va a ser imputado o va a ser el responsable ante un pliego de cargos. Claro, la campaña masiva debe venir desde las autoridades, es claro, desde el mismo ministerio, desde la misma superintendencia. Vuelvo e insisto, han habido investigaciones, sí, no han sido suficientes también, pero pues eso nos ayuda poco a poco los generadores están tomando conciencia de que sí son también responsables del cumplimiento de esa responsabilidad y que también son sancionados. Tengo generadores de carga que llegaron a la firma con multas de un poco más de 700 millones de pesos. Entonces, sí, se está haciendo a paso lento, pero se está haciendo, pero yo como empresa debo pensar en cuáles son esos documentos que debo tener para demostrar mi debida diligencia. ¿Las eficiencias operativas siguen vigentes? No. Yo sé que muchos colegas en el área jurídica, en el sector, dicen que sí, pero realmente no. En las diferentes mesas de trabajo desde el 2022, la posición del Ministerio de Transporte y de la Superintendencia es que bajo ningún contexto se puede pagar por debajo del CICETAC. Claro, haga usted una estructura de costos, es mi recomendación, porque usted me está diciendo cuál es mi defensa entonces. Tenga una estructura de costos, tenga el espejo de la estructura de costos del Ministerio de Transporte. Valide contra sus facturas, sus servicios, todo lo que corresponde al soporte de cada estructura. Si tiene las pruebas para demostrar que sus costos son inferiores. Si sí lo tiene, yo le digo como abogado, tranquilo, no se preocupe, que ante la superintendencia la sanción va a seguir impecable, no la van a modificar, la superintendencia no va a cambiar su posición, pero ante un juzgado, con un juez lo vamos a lograr.
pero hay que hacer ese ejercicio. Hay que trabajar en esas estructuras de costos en donde M&M ayuda a muchos de sus clientes precisamente para fortalecer ese soporte probatorio. ¿Y qué se hace en el corto plazo para el sector, teniendo en cuenta los incrementos de los peajes, de los salarios, de los combustibles, del ICTC o del etcétera? ¿Qué se nos avicina? Que se nos está incrementando los costos. Ya lo vimos, 17 de enero eran unos fletes, hoy 30 de enero los fletes subieron hasta un 30%, en donde ya me están llamando generadores, no solamente los empresarios de transporte. Me están llamando, me dicen, doctora, ¿cómo así que estábamos pagando la tonelada 142.000 pesos y hoy está en 151? Eso es lo que está pasando. Esos incrementos, cada vez que hayan los incrementos decretados por parte del gobierno, cada vez que hayan más impuestos, claro, van a subir los costos. Claro, se va a tener que reunir el Observatorio Nacional de Transporte de Carga, que se reúne, ojalá fuese con más disciplina mensualmente en el Ministerio de Transporte. Y eso que nos va a llevar a replantear nuestros procesos de oferta y negociación con nuestros clientes. Ojo, tenemos que tener claro que desde el punto de vista comercial, desde el mismo contacto con el cliente, ustedes ya deben asegurar y salvaguardar efectivamente nuestros intereses como empresas de transporte, lo mismo el generador de carga. Desde el momento en que contrata una empresa de transporte, debe tener claro cuáles son esos soportes para evidenciar su debida diligencia y que entre todos, como grupo, como equipo, como actores del servicio de transporte, no incumplamos estas medidas. Que todos los jurídicos vamos a ayudar a fortalecer las defensas, que vamos a tratar de construir jurisprudencia a favor, que muchos estamos muy juiciosos ante nuestros jueces de la República y nuestro Consejo de Estado, en donde queremos que efectivamente se modifiquen muchos temas y sea mucho más equilibrado, lo estamos haciendo, pero mientras sigan vigentes estas normas, pues lo que hay que trabajar como empresa es procurar fortalecer mis controles, mi formación y garantizar que efectivamente cumplamos con todas estas normas. Señores, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación. Les pido excusas porque me demoré un poquito más, pero es la necesidad siempre. Yo trabajé como directora jurídica de Colfecar y estamos igual como equipo trabajando sí, continuamente en estas mesas de trabajo y siempre nos afana efectivamente que ustedes conozcan, que ustedes sepan que se está trabajando en el sector y qué hay que hacer, porque pues todos los días salen normas, todos los días salen circulares y todos nos preguntan, bueno, ¿y qué hay que hacer? Y pues queremos ser ese aliado estratégico, queremos que conozcan a M&M Integral, porque pues efectivamente como aliado estratégico queremos fortalecer todos sus procesos. No sé, creo que tengo el espacio de una máximo dos preguntas. Em, para efectos, no sé si quieran intervenir. Ya les vamos a abrir micrófono. Bueno, no veo manos levantadas, entonces muchas gracias a todos ustedes por su intervención. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias.